Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Otra clase de que estamos viendo, Cristo en cuadro, la serpiente de bronce. Recuerden, hemos visto ya dos clases y la primera vimos, recuerden, los 10 mandamientos, es importante aprender los 10 mandamientos y eh, estar siempre hablando a la gente acerca de los 10 mandamientos. Y recuerden que en algún momento también vimos el maná y cómo debemos también salir a buscar nuestro maná diariamente. También vimos en la semana pasada, vimos los puntos que dicen que el juicio de Dios, la muerte por el veneno de la serpiente. Recuerden que estábamos viendo el número 21. Éxodo, no, perdón, en número 21 estamos viendo la serpiente de bronce y cómo el pueblo de Israel por su incredulidad, por su pecado, Dios mandó este juicio, pero es un cuadro de todo lo que también pasó con nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí a Éxodo capítulo 21 para ver los versículos, perdón, números, no sé por qué tengo Éxodo. Números, capítulo 21, recuerden que vimos el versículo 6 la semana pasada, estamos viendo números 21 y vamos a ver del versículo 5 para ver el contexto. Pero antes que nada, hermanos, les invito a orar para que el Señor guíe la clase de esta mañana. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias les doy por la vida, por la salud que usted nos da, le doy gracias porque usted es bueno, misericordioso, santo, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no le temerá al Señor y glorificará su nombre? Padre bueno, Padre misericordioso, en este momento te ruego, Señor, que tú seas con los enfermos de nuestra iglesia, Padre, que tú les cuides, les protejas, les guardes, les ayudes también, nos des el entendimiento para poder comprender tu santa y divina palabra. Te ruego por los hermanos que están diariamente eh, eh, pasando tiempo en la escritura, Padre, que tú les fortalezcas, les levantes el ánimo, les guíes, les cuides, les protejas, Señor. También aquellos que no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, Señor, les ruego que usted también trabaje en sus corazones, Padre, porque lo único que, Señor, podemos aferrarnos es al maná. Y ese maná tenemos que salir a buscarlo todos los días para poder tener una buena alimentación, así como el maná les daba a los judíos por ese tiempo que estuvieron en el desierto y nunca les pasó nada, Señor, y tenía todos los minerales, las vitaminas, Señor, que necesitaban, Señor, así también su palabra para nosotros tiene todo lo que nosotros necesitamos para entender, comprender y poner en práctica en nuestra vida, Padre, eh, cada una de las cosas que su palabra dice y su ley menciona, Padre. Le ruego, Señor, que usted también ayude a nuestra iglesia bíblica bautista Macul, que nos cuide, nos proteja, nos guarde, nos levante y nos siga ayudando cada día. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, entonces les invito ahí a Números capítulo 21, vamos a ver del 5 para que tengamos el contexto y vamos a ver el versículo 7 y el versículo 8 tal vez, si alcanzamos, y el 9. Vamos a ver entonces capítulos 21, números 21, y dice así, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Entonces ahí ya los judíos están reclamando y están reclamándole a Moisés. Y recuerden que ahí eh, no le reclaman a Moisés, le reclaman a Dios. Pues no hay pan ni agua en nuestra alma y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, increíble, de este pan tan liviano y tenía todas las propiedades que ellos necesitaban. Uh-huh. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces aquí bien, vamos a... Y
Entonces aquí vemos acerca de el arrepentimiento del pecado. Claman por un mediador. Aquí en el versículo 7, entonces, claman por un mediador. Recuerden, hermanos, que la semana pasada también vimos que teníamos que arrepentirnos y confesarnos. También en esta parte aquí los judíos se arrepienten, se deben entregar su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces ahí el versículo 7 que dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces aquí el pueblo está pidiendo, claman por un mediador. Moisés les dice que al pueblo, dice a Moisés que clame por ellos. Y si no hay arrepentimiento, Dios sigue resistiendo al pecador. Entonces y si no hay arrepentimiento, entonces Dios sigue resistiendo al pecador. Y vamos a ver un versículo que estudiamos hace poquito en nuestra iglesia con nuestro pastor. Vamos ahí al libro de Santiago, que ya me imagino ustedes saben qué es lo que dice el capítulo 4 y el versículo 6. Capítulo 4 y el versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué pasa? Dios resiste a los soberbios, a aquellas personas que no quieren reconocer la divinidad de Dios, el poderío de Dios, que Dios creó todas las cosas. Entonces Dios les resiste. Pero también a aquellos que llegan con un corazón humilde, con un corazón eh, eh, bondadoso delante de Dios, porque aquí dice: pero es tan bueno y misericordioso y bondadoso que ofrece su gracia al humilde. Entonces debemos ir con humildad a la presencia de Dios, con humildad a la presencia de Dios. Estamos también viendo ahí con nuestro pastor ahí, vimos la, la humildad, la humillación, cómo debe uno humillarse ante la presencia del Señor. Entonces, que Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Por eso hay mucha gente que está soberbia. Entonces, Dios le resiste, pero da gracia a los humildes. Los pecados del pueblo de Israel que no querían sufrir, que no querían sufrir el justo juicio de Dios y morir. Entonces, aquí hay un arrepentimiento. Entonces, Dios resiste eh, a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí yo creo que... esta sí. El punto B. Los del pueblo de Israel que no querían sufrir el justo juicio de Dios y morir, se arrepintieron. Ahí sí, el justo juicio de Dios, se arrepintieron, confesaron su pecado y decidieron de apartarse de él. Entonces ya estamos viendo ahí el libro de Proverbios 28:13, ustedes lo pueden buscar mientras, y decidieron dejar de no quejarse, de murmurar y de ser ingratos. Se arrepintieron. Ahí en el versículo 7 de Números 21 dice, una vez que ya el Señor había mandado a la serpiente, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios. Entonces están reconociendo, se están arrepintiendo de lo que ellos estaban haciendo, lo que pasó en el versículo 5, que empiezan a murmurar. Entonces aquí se están arrepintiendo. ¿Y qué pasa ahí en Proverbios capítulo 28? Vamos al libro de Proverbios capítulo 28. Yo lo sé de memoria, pero vamos a buscarlo de todas maneras, porque es importante también lo que dice lo que dice la palabra de Dios es lo más importante. Entonces ahí en capítulo 28 de Proverbios, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y aquí está lo que nosotros debemos hacer. Más el que los confiesa, es decir, confesar el pecado, pero también hay un apartarse
de lo que estamos confesando, de apartarse de lo que estamos confesando. Entonces alcanzará misericordia. Entonces el pueblo de Israel aquí también eh, eh, se está arrepintiendo de sus pecados. Entonces es ¿por qué siempre esto ahí? Entonces es lo que los israelitas ya quieren. Una vez que se arrepintieron, ellos quieren ellos quieren un mediador. Entonces ellos saben ya lo que necesitan. ¿Y qué necesitan? Como dice ahí el punto 3, quieren y necesitan un mediador entre ellos y Dios. ¿Y quién está siendo el mediador en este momento entre el pueblo de Israel? Moisés. Moisés es el mediador que ellos quieren. Quieren que Moisés sea su mediador para estar entre ellos, los pecadores ofensivos, y Dios, el creador ofendido. Vamos a ver, y esto es lo que nosotros también necesitamos, exactamente lo que nosotros también necesitamos. Necesitamos un mediador, como está escrito ahí en la pantalla, dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, tenemos también nuestro mediador, que no es un hombre, no es una persona, no es un pastor, no es otra persona, sino vamos ahí al versículo de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ahí nos dice claramente cuál es nuestro mediador. Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, dice. Entonces, dije Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un mediador, pero dice un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos también, un mediador. ¿Quién es nuestro mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador. Nosotros vamos a nuestro Señor, a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Además, dice el otro punto, quieren que el mediador entre ellos y Dios interceda por ellos y abogue por su causa. Dice, quieren que el mediador entre ellos y Dios interceda por ellos, entonces, y aboguen por su causa. Entonces aquí vemos un cuadro, otra vez vemos un cuadro de lo que nosotros tenemos, un mediador o al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro mediador. Entonces, así como los israelitas estaban pidiendo un mediador, que Moisés fuera mediador, nosotros es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos también este mediador. ¿Qué pasa? Tenemos ahí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y luego vemos también Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Ahí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero nosotros pecamos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recuerden, esto no. Entonces nosotros cuando pecamos, porque somos humanos, pero tenemos este abogado, tenemos para con el Padre, fíjese que Padre está ahí con mayúscula, a Jesucristo el justo. Entonces, nosotros también tenemos este mediador, ahí como dice también en el libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 8, libro de Romanos capítulo 8, 34.
dice el libro de Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, aquí Cristo Jesús es nuestro mediador, que aboga por nuestra causa delante del juez justo y que intercede por nosotros siempre. Él es el mediador y abogado, la provisión de Dios para nuestra salvación, porque Él fue la serpiente en el asta. Entonces, se hizo por nosotros, se hizo pecado. Vamos a seguir leyendo ahí en Números, la provisión de Dios, la serpiente crucificada. Números 21, sigamos leyendo, vamos a Números 21, vamos al capítulo 21 y el versículo 8 y 9. Números 21. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto y moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, recuerden, la serpiente de bronce es un símbolo de juicio contra el pecado. El bronce representa el juicio divino, como el altar de bronce. Entonces vemos la provisión de Dios, la serpiente crucificada. La provisión de la salvación fue una serpiente de bronce clavada en un asta, que vemos en el versículo 9. El bronce en la Biblia, como estaba diciendo yo, siempre es un cuadro del juicio de Dios, es un cuadro del juicio de Dios, y la serpiente es un símbolo del juicio contra el pecado. Y el bronce representa el juicio divino, como el altar de bronce. Vamos a Éxodo. Ahí dice que el altar sobre el cual murieron miles de sacrificios inocentes. Entonces, vamos al capítulo 27 del libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 1 y 2. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Y lo cubrirás de bronce. Entonces, ¿qué pasa aquí? El bronce también es un, como dije, un cuadro del juicio de Dios. Es un cuadro del juicio de Dios. El bronce en la Biblia siempre es un cuadro del juicio de Dios. Entonces vemos aquí que el fuego del altar es un cuadro del fuego del infierno, el lugar del justo pago por el pecado. Entonces recuerden, la paga del pecado es muerte, más la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces,
el fuego ardía dentro de un altar hecho de bronce. Entonces, además, la desobediencia y la rebelión resultan en los cielos poniéndose como bronce, un cuadro del juicio divino de la sequedad. Vemos ahí en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, capítulo 28, que hace poquito terminamos de leerlo. Deuteronomio 28, capítulo 15 al 23, 28, 15 al 23. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, y yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Entonces eh, el cielo se pondrá como bronce. Entonces, a veces, si no, como dice, si no hay lluvia, si no hay bendición de Dios, es porque los cielos son como bronce. El bronce, entonces, como dijimos, es un cuadro del juicio de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente. ¿De qué? De bronce. Y que le pusiera una asta en un palo de madera, un cuadro de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos mirar hacia la cruz teniendo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino, confesando nuestros pecados. En la cruz fue hecho pecado y la maldición fue hecho en la cruz. Cristo fue hecho pecado y maldición por nosotros. Entonces nosotros debemos estar confesando nuestro pecado. Entonces, al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 2, 21. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bien, exactamente como Moisés nos puso una de las muchas serpientes de arete en el palo, una de las que estaban mordiendo a la gente, sino que cada uno de estos tenía que mirar a la serpiente y sanado. ¿Nosotros qué debemos hacer? Mirar a nuestro Señor Jesucristo. Como la serpiente que Moisés en el asta fue hecha de bronce, así el Señor Jesucristo sufrió todo el juicio de Dios por nosotros, que nosotros debíamos pagar por ello, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase. Que les cuide, les proteja. Espero que
puedan tomar conciencia y puedan, no conciencia, sino puedan reconocer cada día que somos pecadores, reconocer, arrepentirnos de nuestros pecados y pasar tiempo en su palabra. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, les doy gracias por este momento de esta lección. Padre, le doy gracias porque usted es bueno, misericordioso. Le ruego, Señor, que usted nos ayude a salir adelante en todo lo que nos hemos propuesto. Le pido, Señor, que esta lección sirva para aquellos que la van a escuchar, porque lo van a ver y que puedan encontrar en tu palabra la salvación, como dice ella, Padre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo tú eres el mediador entre solo Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Que cada uno de los hermanos entienda, comprenda y pueda estar entregando su vida día a día al servicio. Te doy gracias por todo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, les cuide. Nos vemos en otra oportunidad, en otra lección. Cuídense y nos vemos.